Nos encontramos aquí hoy jueves 10 de enero, iniciando el año con nuevos temas, así que estamos aquí con el doctor John Vega, el abogado Marcos Ramírez, la doctora Miriam Lucas y el hermano Walter Barahona. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, gracias a la amable teleaudiencia por dispensarnos con la sintonía. Como siempre, vamos a comenzar este año con un tema que es en algunos casos un poco tabú, en otros de un sinnúmero de discusiones y de polémicas, pero que es importante que la ciudadanía conozca sobre este tema, especialmente a quien va dirigido, a la juventud de Playas, a la juventud de Pozorja, a la juventud de Data, del Morro y de todos los sectores que nos honran con la sintonía de Canal 24 TV Pacific. Hoy con el tema aborto en adolescentes. Este tema se ha prestado para un sinnúmero de discrepancias en todos los niveles, tanto a nivel sociopolítico, cultural, eclesiástico, en la parte familiar, porque este tema es de inmensa trascendencia y quisiéramos que a ustedes invitarlos que estén con nosotros en este programa y que nos llamen por teléfono, nos digan sus inquietudes, nos den sus sugerencias y también preguntas sobre el tema. Aquí tenemos en esta noche un panel de lujo. Hemos invitado a personalidades versadas en cada uno de sus campos para que nos aporten con sus conocimientos y darnos luces para este tema importante. Hoy tengo invitado al mi querido pastor evangélico de la Iglesia Bautista Huacho Barahona, Washington Barahona, que está aquí presente. Está con nosotros la doctora Miriam Lucas, a mi derecha, la doctora Miriam Lucas, que está aquí presente con nosotros, médico de mucha trayectoria en nuestro cantón, en nuestra zona, y que también ve desde la óptica médica, ginecológica, este tema apasionante. Y a mi izquierda tengo al doctor Marcos Ramírez Plaza, quien es abogado de muchos años, ha desempeñado funciones en diversos cargos públicos de importancia, y este es el panel que nosotros tenemos aquí como invitados para poder tratar de este tema del aborto en adolescentes. Este tema que ha generado un sinnúmero de controversias en todo el mundo y que es de una inmensa notoriedad, dado que hay más de 1 millón de abortos anuales en el mundo, que son personitas que pudieron haber llegado al mundo y que no vinieron. Se ha generado una serie de paneles tanto más importantes que este para tratar de este tema en el mundo entero, y siempre hay discrepancias, siempre hay diferentes puntos de vista, siempre vamos a tener diferentes criterios, pero la idea no es unificar criterios, sino tratar de mejorar y tratar de llevar los correctivos, especialmente a las jóvenes. Ya veremos más adelante que vamos a presentar unas imágenes donde el desconocimiento de estos temas, el desconocimiento mismo de la concepción de las personas, de las mujeres jóvenes que están inmersas en esta problemática, hacen que tomen la decisión final de abortar, que en muchos casos este tipo de decisiones les lleva a la pérdida de la vida del ser, no solo del ser humano que se está gestando, sino también en algunos casos por las complicaciones que se dan, las pérdidas de vidas humanas de la madre que se ha practicado un aborto, por desconocimiento y también por ir a personas que no están capacitadas para realizar este tipo de trabajos.
Yo quiero enfocar este tema, y antes de entrar en tema con la doctora Miriam Lucas, quiero que me pongas una imagen, Pedro, quiero que me pongas una imagen del inicio para ver, estar viendo cómo es la situación real, eso. Antes había existido ni volverá a existir. Ustedes eran tan pequeños que ni se les veía a simple vista. Durante la ovulación, cuando el óvulo de la madre madura, se desprende del ovario para esperar a que ocurra la fecundación. Más de 200 millones de espermatozoides entrarán en la cérvix y comenzarán a buscar al óvulo. Si éste se encuentra presente, nadarán hacia él a la velocidad de 3 pulgadas por hora a través de la cérvix y del útero y subirán a las trompas de Falopio para encontrarse con el óvulo. Solo uno de los 200 millones que empezaron esta carrera se unió al óvulo y usted ganó la carrera. El comienzo del segundo trimestre del embarazo. 2,5 pulgadas y flota en el líquido amniótico que ahora ocupa todo el útero. Se ve más actividad, pues el bebé patea, salta, da vueltas, sujeta con los dedos, abre la boca y se chupa el pulgar. Los huesos, los músculos y el sistema nervioso continúan desarrollándose. El bebé ha comenzado a inhalar el líquido amniótico, pero no se ahoga porque recibe el oxígeno del cordón umbilical. Hemos visto esta imagen para que ustedes tengan la idea de cómo es la formación embrionaria inicial, chiquitito, de semanas, de pocas semanas de gestación, y ya hay una formación que conlleva a que se pueda notar la figura de un ser vivo con características de un ser humano. Esto es el inicio del embarazo. Yo quisiera conversar aquí con la doctora Miriam Lucas para que nos oriente a la teleaudiencia sobre cómo se considera el aborto, qué se considera el aborto, y para que ustedes conozcan sobre el tema que vamos a tratar. ¿Qué es el aborto? Mira, el aborto es la interrupción o extracción del producto gestante de la cavidad intrauterina. Este puede ser de manera natural, espontáneo o provocado. Nosotros en este caso vamos a enfocar específicamente lo que es un aborto provocado. Generalmente un aborto ya está considerado desde el momento de la concepción, ya desde el momento que se unen tanto el espermatozoide como el ovocito, ya viene a ser una vida, hasta aproximadamente las 20 semanas. Ahí entonces, en ese instante es ya un aborto. Un aborto, porque después de esa fecha ya no se considera aborto. Ya no, porque si tienes una expulsión espontánea, hablemos de la espontánea, porque si es provocado, en todo momento pasa a ser un aborto. ¿Ya? Un aborto provocado. ¿Sí? Entonces, este tipo de abortos, especialmente como tú lo enfocas en adolescentes, se da por varios factores. Tal vez porque es un problema social en donde nosotros los adultos no nos hemos concienciado en esta situación. No hay la educación, no hay la preparación, ni siquiera en los colegios, entre los padres, porque muchas veces todavía hay ese tabú de la vergüenza, de hablarle a nuestros hijos de que es un anticonceptivo, porque muchas veces la gente dice un anticonceptivo, pero no sabemos ni cómo ni cuándo lo debemos de tomar. Y por experiencia propia, muchas veces las pacientes, cuando se comprometen, menores de 15 años y van con sus hijos, las mamás a la consulta, son las mamás las que tienen que estar pendientes para decirles: sabes que te tienes que tomar la pastilla y a qué hora te la tienes que tomar, porque si la mamá no está ahí pendiente de que tienen que tomarse la píldora, las chicas no se las toman. Entonces eso es un problema, más que nada un problema social, pero nosotros estamos aquí para decirles cuáles son las consecuencias, porque provocarse un aborto, en este caso te va a traer consecuencias físicas, psicológicas, porque es verdad, te sacaste el producto, abortaste y viva la fiesta, y no es así, porque tú arrastras estas consecuencias durante toda la vida. Viene un problema psicológico que es el síndrome post-aborto. El cargo de conciencia. En otras palabras, el cargo de conciencia. Y la parte física, ¿cuáles son los daños que te dejan?
Por ejemplo, una persona que se hizo un aborto sabe lo que es un aborto. Al inicio va a hacerse un aborto, pero luego ya, al principio van con miedo, pero luego pasan la primera etapa y ya el segundo no les da miedo y puede venir un tercer aborto. Y eso como médicos nosotros como que se habitúan. Claro, porque en la anamnesis que se le hace a la paciente te dice, cuando dice gestas tanto, paras tanto, abortos tanto, tú sabes que desde que haces el primer aborto, esta persona se va a hacer sucesivos abortos. Entonces, ¿cuál es el daño físico posterior? El cáncer de cuello de útero, endometritis, enfermedades pélvicas inflamatorias repetitivas, ¿ya? Incluso hasta se baja la libido sexual. Las pacientes con el síndrome post-aborto tienen un carácter totalmente irritable. Después que si es un aborto que se lo han hecho en su primer embarazo, en los partos que ellas pueden tener posteriores con sus hijos, se vuelven irritables, no tienen ese carácter amoroso como toda mamá, ¿ya? Y lo que te decía, el daño psicológico, además del síndrome postparto, vienen personas que si no fumaban, no tomaban, utilizan más tabaco, se vuelven alcohólicos, llegan incluso a utilizar drogas. Y lo que es más, cuando hay este tipo de eliminaciones, el aborto provocado, pueden incluso quedar con esterilidad permanente, ¿no? Exacto. Eso es una de las consecuencias que se les hace ver siempre a la paciente, porque un legrado, que antiguamente se usaba mucho, legra, ya menos, pero un legrado uterino conllevaba a un raspado, literalmente raspar el útero para poder eliminar el producto y sacar lo que queda del producto. Quedan pedacitos de placenta, hay que rasparlo para que no quede nada. Entonces se producía en algunos casos el deterioro del endometrio, que es la parte interna del útero, y llevaba en algunos casos a que nunca más puedan tener hijos estas personas que han hecho un aborto, ¿no? Mira, y valga la oportunidad para hacer un llamado a todo este público selecto que ojalá nos esté viendo, porque estamos aquí para transmitir nuestras propias experiencias, porque hay muchos estudios de abortos. Antes estuve revisando estudios en España, estudios en México, pero lo que nos interesa es nuestra parte social, lo que pasa aquí en Playas. Sí. Y como médico creo que tú y yo tenemos muchas experiencias de pacientes que han llegado después de un aborto en sitios clandestinos, que ni siquiera se tienen un poco de consideración a su propia vida, porque están jugando ya con la vida de un ser y también están poniendo en riesgo su propia vida. Entonces lo hacen de una manera tan insalubre que han llegado. Yo anteriormente trabajaba en una clínica y llegaban ya, pero en un estado de una endometritis, pero hasta con sepsis. Con sepsis. Teníamos que mandar a la maternidad, otras veces nos jugaban, pero yo siempre le decía, puchica, Diosito está aquí en Playas. No. Porque eran pacientes que no se morían, pero que estaban con bastante riesgo. Un aborto te conlleva a muchas complicaciones posteriores. Pastor, abogado Marcos, esto que acaba de enfocar Miriam es uno de los causales para que nosotros topemos esta temática, que si bien es cierto es conflictiva, es de mucha controversia, pero que tiene una acción tremenda sobre la juventud de nuestro cantón. Las jóvenes se realizan abortos clandestinos. Aquí hay sitios conocidos por las autoridades, hermano. Hay sitios donde se practican abortos en una forma totalmente antihigiénica, por decirlo menos. Y esas personas son las que a los pocos días tienen que estar buscando apurados a los médicos para que les ayuden a hacer una limpieza, a tratar de evitar un deterioro total en ese útero, que en muchas ocasiones llega inclusive a la extirpación, a la histerectomía de ese órgano, y quedan con esterilidad permanente porque ya no hay que sacarle el útero para tratar de salvar la vida en muchas ocasiones, cuando han tenido estos episodios de legrados o ni siquiera legrados, sino que introducen, Miriam, unas cánulas, unas sondas famosas, sondas para producir una ruptura del
¿cómo es? De la parte donde está el niño, ¿no? Entonces rompen las membranas, se produce una eliminación del líquido amniótico y el producto en algunos casos se viene, en otros casos no se viene, se queda. Y entonces, la madre pasa por un proceso infeccioso. Pero se muere la criatura, y se produce en algunos casos sepsis puerperal, que es lo que los médicos tememos que se dé en este tipo de abortos clandestinos. Entonces, esto es lo que nos lleva a esta temática. Ya vamos a enfocar, una vez que hemos visto esto, yo quisiera que me pongas, Pedro, el segundo temita importante que tienes ahí, para ir hablando sobre las demás cosas, y que te pongas por favor en pantalla los teléfonos, porque la teleaudiencia está ávida para llamar por teléfono, mandar mensajes, y cualquier cosa nos hace llegar. Ahí están los números en pantalla, léelos, Pedro, por favor. Tenemos al 099-42 3465, al 098-33 57 581, y al convencional del canal el 2762-392. Muy bien. Ante estos temas, en que se está hablando sobre este tipo de temas, Pedrito, que revisábamos hace un rato. Tipos de embarazos. Embarazos ectópicos, embarazos implantados en las trompas, los nacimientos prematuros debido a laceraciones del cuello del útero. Esto sucede cuando el cuello no se retrae a su posición normal, así que al llegar la madre con el bebé al segundo trimestre, el útero no puede sostener al bebé y entonces se produce un parto prematuro. ¿Qué es un aborto? Nuestra sociedad eligió una mentalidad de libre elección basada en la ética de calidad de vida. A médicos entrenados para cuidar de la salud de sus pacientes se les pone en una posición de comprometer sus principios y se les pide que destruyan vidas humanas. Dicen que las mujeres tienen derecho a elegir lo que van a hacer con sus cuerpos. ¿Saben lo que yo les digo a estas personas? ¿No tienen también el derecho de estar informadas antes de tomar una decisión? ¿Saben que el aborto es el principal procedimiento quirúrgico en nuestro país y el único procedimiento en el cual el médico no está obligado a proporcionar la información necesaria a la mujer antes de tomar la decisión? Información sobre el desarrollo fisiológico del bebé. Se refieren al bebé no nacido como un producto de la concepción o una masa de tejidos, cualquier cosa con tal de deshumanizarlo. Y muchas mujeres decidieron dejar nacer a sus bebés al ver la ecografía. De hecho, las ecografías ayudan a que el aborto inducido sea aún más seguro. Y al hacer un aborto se puede usar la ecografía para ayudar al procedimiento del aborto. Sé que es difícil para el personal presenciar cómo se descuartiza un bebé. La persona tiene que analizar sus sentimientos antes de hacer una cosa así. Yo tuve una paciente que acudió a mí, que estaba embarazada para determinar el tiempo de gestación. Estaba con su hijo de 3 años. Cuando comencé la ecografía y el bebé empezó a saltar, entonces el niño dijo: mamá, mira sus manos, su cabeza, es mi hermanito. La mamá se quedó muy sorprendida de que el bebé se moviera tanto en el vientre. Y luego me dijo que al día siguiente planeaba abortar y que me agradecía haberle mostrado a su bebé. Y dijo: ¿por qué nadie me había dicho que mi bebé estaba formado y se movía? Yo les digo a los abortistas, yo les digo que si un niño de 3 años reconoce manos, brazos, piernas y a un bebé ya formado, entonces los médicos deberían reconocer las diferencias entre una masa de tejidos o producto de la concepción y un bebé formado. Muy bien, acabamos de ver esta información, está dándola una norteamericana que es en estos países donde no es penalizado el aborto,
por lo tanto es permitido, y que los médicos no tienen la obligación de informar a las personas sobre cómo está su embarazo, sino que si quieren hacerse el aborto, ya se lo hace y se acabó el problema. Pero acá la mayoría de los médicos, de hecho invito a Miriam porque es así, conozco de su trayectoria, entonces, y conversando hace un momento, decíamos que nosotros sí informamos y tratándole de decir a las personas que concienticen siempre en que el embarazo es un producto que desde las 8 semanas, 8 o 10 semanas ya se ve totalmente formado a un individuo, a un nuevo ser que ya tiene bracitos, que ya tiene piernitas, que ya tiene la forma de ojos, que ya está totalmente formado y se le ve la composición anatómica de un ser humano. Desde este punto de vista, pastor, yo quisiera que nos ayudes ¿qué piensa la iglesia que tú representas sobre la concepción, el embarazo y el aborto en estos casos? Bueno, gracias doctor por esta invitación, en verdad para mí es un privilegio estar acá y más que todo llegar a la juventud. La juventud es verdad que necesita de mucha orientación de este programa que usted está haciendo con la doctora Miriam Luca, con el abogado y el que habla. Desde el punto de vista bíblicamente no nos habla la Biblia de aborto, pero sí nos habla de leyes que en verdad nos guía, ¿no? O nos puede guiar a esta juventud, que en verdad que la juventud a veces no está informada de lo que dice la palabra del Señor. Pero quisiera dirigirme a través de la palabra del Señor. En Marcos capítulo 10, versículo 19, el Señor dio unos mandamientos. Y hay un mandamiento que veo aquí en su palabra que dice: no matarás. Entonces, estamos hablando del aborto de la juventud, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahora, cuando dice no matarás, tenemos que pensar dos veces. Estamos hablando de los niños que vienen al mundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo quisiera, hay una palabra que también nos puede guiar aquí a esta juventud, ¿no? Que dice, mire lo que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, dice el Señor. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, dice la palabra de Dios. Es muy importante esto, que cuando hay un embarazo, ese niño, esa niña viene a través de una bendición del Señor. Antes que nazca ya Dios bendijo a ese ser. Dios ya bendice a ese niño o esa niña aquí que viene al mundo, ¿no? Y eso es muy importante que nosotros, que la juventud conozca esto. Ahora, no sé si tengo un poquito más sí. Más adelante, ¿no? Porque mire, yo quisiera en esta noche, aquí en un ejemplo, quisiera que cuando el Espíritu Santo del Señor llega a María, donde a través del Espíritu Santo va a conceder al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, y después se le presenta el ángel a José y le dice que no lo rechace a María, ¿no es verdad? Entonces, yo quisiera leer, veo usted lo que dice: aconteció que cuando oyó Elizabeth, es decir, María visita a Elizabeth, la esposa de Zacarías, que de ahí venía Juan el Bautista. Pero mire, recién el Espíritu Santo del Señor le concede en su vientre a nuestro Señor Jesucristo a salvar al mundo. Pero
Cuando vemos aquí, y dice aquí, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿Quién? María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. O sea que en los primeros días, cuando ya, como decía la doctora, el espermatozoide entra, en ese momento ya hay una vida, porque aquí está claramente especificada esa acción, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo del Señor. Dice que saltó en su vientre, y acá también Elizabeth también estaba embarazada de Juan el Bautista, y acá también dice porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Sí. Mire, eso es muy importante que nosotros conozcamos. Del primer momento que ya Dios concede un niño en el vientre de una dama, ya eso viene. Claro, es por eso, pastor, que hoy incluso se hace activaciones prenatales, incluso a los niños se les acostumbra a escuchar música, se les acostumbra a ambientes de relajación, estimulación prenatal, porque ya se entiende que hay un ser que tiene vida, que si bien es cierto no está viendo lo externo, pero está siendo partícipe de la situación que pasa alrededor del mundo, ¿no? Entonces, esto que usted acaba de decir es muy elocuente, es la palabra de Dios, y además es lo que nosotros estamos informando a la ciudadanía, a las jóvenes del Cantón Playa, de que están en su vientre, pero creando un ser que a las pocas semanas ya tiene vida, ¿no? Y que hay que pensar dos veces antes de cometer lo que hoy conocemos como aborto. Ya contestaremos algunas preguntas, ya mismo estaremos viendo eso. Marquito, antes de irnos a un corte comercial, que queremos irnos a un corte comercial para saludar a nuestros auspiciantes, el doctor Cristian Bjarner de Laboratorios ECU y Laboratorios Bjarner, que hacen posible este programa médico, la ferretería del Chino Cancín, que tiene unas promociones, doctora Miriam. El Chino está de promoción y dice que le dan hasta el 6 meses sin intereses. Hay que ir a visitar al Chino. Hay que ir a visitar al Chino, llantas para su carro y todo eso, del Chino Cancín. Y también el que nos hace posible estos arreglos de este set, Mega Eventos de Yanina, que nos hace posible el arreglo siempre de este set. Ella con hace todo tipo de fiestas, hasta la hora loca veíamos el otro día que hacía, más loca se hace ella, Nina, con la hora loca. Muy bien, volvemos dentro de un instante y después de que hable el abogado sobre este tema. ¿Qué dice, abogado Marquitos Ramírez, qué dice la ley respecto a la penalización o no penalización del aborto? ¿En qué casos no se considera que puede ser no juzgado por el aborto a un ser humano, o siempre es penalizado? ¿Qué es lo que dice la ley, abogado Marquitos? Gracias. Buenas noches, público televidente, distinguidos panelistas. Doctor, muchas gracias. En especial para la juventud que nos está viendo y escuchando, los padres de familia, también yo soy padre de familia. Muy doloroso casos de prisión preventiva que están purgando penas por estos casos de aborto, y las personas, los que se incluyen en esta situación de un aborto, porque llega hasta los médicos, ¿no? ¿Así es? Los que provocan esto, entran los curanderos también, y familiares también, los que provocan esta situación. En general, el aborto es rechazado y reprimido por las leyes. La Constitución Política del Estado que nos rige, en especial el artículo 45,
da un derecho a la vida, muy bien enfocado en el término médico, en el término religioso. Así es. Incluso la Constitución, máxima ley que nos rige a todos los ecuatorianos, nos dice de que el Estado reconoce y garantiza la vida, incluido el cuidado, protección desde la concepción. Entonces nos engloba la situación, doctor. Entonces nos trae aparejada la situación legal. Como indico, el Código Penal vigente trata en su capítulo 2 el atentado contra el pudor, de las violaciones y el estupro. Nos habla de que aparejado en concordancia con los delitos contra la vida. Aquí nos trata el título 6, el aborto. El aborto en sí, como repito, es reprimido y sancionado, pero trae aparejado dos excepciones. En este caso nos habla el artículo 447, el aborto terapéutico y el eugenésico. Cuando dice que el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer o de su marido o familiares íntimos, cuando no estuviera imposible de prestarlo, no será punible. ¿Cuándo? Primero, si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre. Es lo que dijimos. Y 2, nos trata de que si el embarazo proviene de una violación cometido en una mujer idiota o demente, tratado por ustedes los médicos especialistas, cuando se trate de una mujer demente o un caso de que es un peligro contra para la madre, está permitido en ese caso, pero en general en sí la violación es reprimida y sancionado fuertemente en el Ecuador. Muy bien, con esto volvemos dentro de un instante porque hay que darle paso a nuestros auspiciantes y volvemos con este panel de distinguidas personas que nos acompañan esta noche. La P con la U, con la L, la M con la O, pulmo, pulmosando. Desde las primeras toses, Pulmosan calma la tos en niños y adultos. Nada de dolor. Para la fiebre, Napa. Napafem. Baja la fiebre, calma el dolor. No funciona. Hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre contra los hongos, Fungirex, el original, insuperable contra los hongos. Fungirex sí funciona. Alto, no más bacterias, virus, hongos. Povidin, jabón antiséptico para la piel. Povidin, también en ungüento y solución. Hígado resentido. Higadán protege su hígado. Nos grajeas Higadán. Salud al hígado. Tashai, cosechando en abundancia. Un mundo en expansión. Tashai es un concepto de exportación mundial. Consultorio médico del Dr. John Vega Herman, médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Atendemos en medicina y cirugía, medicina alternativa, medicina general, nutrición celular, electrocardiograma, ecografía, rehabilitación física, hipnosis clínica. El Dr. John Vega Herman atiende de lunes a sábado. A tus consultas y reservaciones a los teléfonos 2760-043 al 099-423-465. Y estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Banco Guayaquil. Dirección: Avenida 15 de Agosto y Pedro Menéndez Gilbert, diagonal a la Iglesia Virgen de la Merced. Eventos, organización de eventos y buffet, matiné, matrimonios, 15 años y todo compromiso social, cultural o deportivo. Mega Eventos les ofrece lo mejor en decoraciones, carpas, mesas, vasos, platos, copas, cubiertos, manteles, sillas y para animar sus fiestas contamos con disc jockeys, luces y animación, pantalla gigante, payasos, caritas pintadas, hora loca, filmaciones, sesión fotográfica y... Con este panel que nos acompaña y hablando sobre el aborto, quiero enviar un saludo a muchas personas que están nos están enviando un mensaje, están viendo la programación de La Familia y su Médico hoy sobre este tema tan controversial de inmensa importancia. Ahí están los números en pantalla y sigan llamando y enviando sus mensajes. Hoy nos preguntaban sobre un tema que estábamos ya hablando,
¿en qué caso es permitido el aborto? ¿En qué caso no es permitido el aborto? Y nos hacían otra pregunta que ya la vamos a contestar, que si es verdad que no es sancionado la persona que hace un aborto, o sea, más o menos, pero es otra persona, que hace un aborto cuando, más o menos era así, cuando el caso es de una enferma mental o cuando no está en condiciones de tener una criatura, ¿no? Y nos preguntaban, pero estos son temas de mucha polémica realmente, porque hay casos en que nosotros como médicos debemos de vernos obligados a ayudar en el momento que ya no se puede sostener un producto en algunos casos, y otros casos como en el embarazo ectópico, eso es indiscutible. que hay un embarazo, sí, hay embarazo, pastor, pero están fuera de la cavidad uterina. Entonces, ahí, en estos casos, el médico tiene que verse en la obligación de extraer ese producto para tratar de salvarle la vida, caso contrario se muere. Se produce una ruptura de las trompas o del sitio donde está implantado el nuevo ser, y que de manera anómala se está gestando en ese sitio que no es la cavidad uterina. Hay que sacarlo para salvarle la vida a la madre. El nuevo ser no va a nacer, porque en esas condiciones, en ese sitio, no hay forma de que se desarrolle totalmente. Y ahí hay que proceder a la extracción del producto, en esos casos, al aborto terapéutico. Eso es lo que decía el abogado, pues que en algunos casos la ley lo permite, pero debe de estar plenamente consciente el médico y la paciente de que es para salvar la vida de la mamá. Y además en algunos casos, aparte del embarazo ectópico, porque ese indiscutiblemente que no puedes dejar progresar porque pones en riesgo la vida de la madre, como tú explicaste, pero hay otros casos en que también es la mamá la que decide si lo va a tener o no lo va a tener, a pesar del riesgo que la conllevaría a que el embarazo siga adelante. Y es ella la que dice, bueno, sí lo quiero tener, y hay mamás que se aferran y dicen, no, definitivamente no me someto a un aborto. Claro. Y el médico tiene que aceptarlo, a pesar de, pero ya con las condicionantes, plenamente todo. Y en las pacientes esquizofrénicas, ellas no están en sus cabales. No están en sus cabales, y ahí la esquizofrenia es algo que se hereda. Entonces, si tú sabes que es una paciente esquizofrénica, va a tener un producto que después de un tiempo también va a ser otro, igual que la mamá esquizofrénica. O peor. La esquizofrenia es una enfermedad hereditaria, genética. Y entonces, en esos casos no está permitido que se dé un aborto dentro del, ese es aborto terapéutico, se lo considera, ¿no? Sí. Es un aborto terapéutico para tratar de salvar la vida o salvar las condiciones de vida que pueda darse en el futuro. En la esquizofrenia es un problema social. Claro. Entonces son los condicionantes que está permitido dentro de la ley, ¿no? ¿Qué opina en ese caso la Iglesia, pastor? Ahí opinamos, la iglesia, bueno, ahí está entre la vida, entre salvar a la mamá o al niño, ¿la verdad? Entonces ahí se salva la mamá o el niño. Claro. Son dos vidas que eso no es, creo que delante de Dios no es juzgado, mejor dicho, ¿no? Claro. Pero lo que decía el abogado aquí hay una ley también que Dios dejó aquí en su palabra. Dice, si algunos riñeren, o sea, mire, también en pelea, o hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, dice la palabra del Señor. Ojo por ojo. Ojo por ojo, pues no, en ese tiempo pero ahora como vivimos en la gracia, no
muchas personas. Ese es el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, el Antiguo Testamento, pero ahora como vivimos en la gracia del Señor, entonces cometemos muchos errores, como estamos hablando del aborto, y que Dios va a perdonar. Le digo con toda sinceridad a este pueblo de Playa, a esa juventud que nos está escuchando, a los papás, a los mamás, que sepan orientar a esa juventud, a los hijos. Eso no, delante de Dios no está bien. No está bien. No está bien, porque Dios nos ha dejado una ley acá, y esta ley permanecerá toda la vida. Claro. Esto no se va a terminar. Bien, a ver si nos pone un ratito un video, mi querido Pedro, un video que está muy explicativo, y además quiero mandar un saludo a Eduardito, a John Luis y a Arianita que nos están viendo. Hola. Consecuencias del aborto. Existe la posibilidad de infección debido a que los productos de la concepción, o también se les llama partes fetales o del bebé que quedaron dentro, perforaciones del útero, que es cuando al penetrar perforan el útero, hemorragias y posible muerte de la madre. Yo trabajo en una sala de emergencia y es común para mí tener esos casos en mis manos. Hubo un caso en el que quedó dentro de la cabeza destrozada de un niño abortado por succión. Y es común ver infecciones debido a pedazos de la placenta o hemorragia. Aumenta la tasa de esterilidad en mujeres que han abortado. Métodos abortivos. Tampoco les hablan de las heridas y las torturas que ese bebé no nacido tiene que padecer. En el primer trimestre se hace el aborto por succión. Se inserta un tubo en el canal vaginal conectado a una aspiradora que literalmente despedaza al bebé dentro del vientre. En el segundo trimestre, como el bebé ya está muy desarrollado y no pasa por el tubo, hacen el aborto salino, que consiste en inyectar una solución de sal muy concentrada directa al útero y al líquido amniótico. El bebé la inhala, la traga y tarda de 3 a 4 horas en quemar lentamente al bebé. Los bebés salen quemados y negros. Ha habido casos en que sobreviven con esta clase de procedimiento, y para eliminar ese problema utilizan el método de dilatación y evacuación, que consiste en tomar forceps, introducirlos y despedazar al bebé dentro del vientre para evitar la posibilidad de que nazca vivo. Este procedimiento consiste en una cesárea común y corriente. Hacen una incisión en el abdomen, abren a través del útero, sacan al bebé, cortan el cordón y en lugar de entregar el bebé a su madre, lo tiran a la basura y lo dejan morir. Alternativas ante los abortos. Tampoco hablan sobre la alternativa al aborto. Hay 1,5 millones de bebés abortados al año y hay mujeres deseando, tratando de adoptar y no pueden encontrar un bebé. Una amiga mía trató de adoptar un bebé durante 5 años. No encontró ninguno. Fue a una clínica para someterse a un tratamiento de fecundidad y había otra chica haciéndose una ecografía para determinar el tiempo de gestación, y al describir al técnico las partes del bebé con brazos y piernas, ella dijo: cállese y apague el monitor, no quiero al bebé, quiero abortar. Ya. Estas son las consecuencias que pueden generarse producto del aborto, el aborto inducido, el aborto provocado, especialmente en jóvenes porque no están en conocimiento cabal de estas situaciones. Hay muchas situaciones que pueden conllevar, doctora Miriam, veíamos ahí, por ejemplo, en el momento del legrado, y dado a que esto es otra cosa que se presenta, pastor, abogado, y muy frecuentemente en el médico, cuando van al médico, cuando van al ginecólogo, las pacientes ya se han utilizado unas sustancias que se ponen unas pastillas dentro de la cavidad uterina para producir una dilatación del cuello del útero, y que esas producen una
inflamación tal del cuello del útero que lo tornan friable y totalmente delicado, que en el momento que ya está semi-abortada el paciente, porque ya ha ido manipulada por las comadronas, por las señoras estas que practican el aborto. Aquí no hay médicos que practiquen el aborto prácticamente en playas, pero sí hay muchas mujeres, creo que son mujeres, ¿no?, las que hacen esta situación del aborto, y que cuando ya van al médico, ya van en total deterioro esa composición uterina. El útero está tan delicado que al coger con una pinza para el examen, ya se van quedando pedazos del cuello del útero en la pinza, porque está tan delicado, tan manipulado. Entonces, estas situaciones son las que no quisiéramos ver más en nuestro cantón. Estas situaciones son las que se pueden prevenir, dándole a conocer a la comunidad, a los jóvenes de Playas, de Pozoras, del Morro, para que estén en pleno conocimiento de esta situación. Permíteme agregar algo más a lo que tú estabas diciendo, porque después de haberse administrado las tabletas, ya han sido manipuladas por las comadronas, manipuladas porque es por varias personas, sí, no solamente por una, sino que va, la una no puede, va la otra, sí, y tú sabes que es de manera insalubre. Entonces hay una situación aquí en Playas específicamente en donde utilizan sondas. Este útero ya se ha vuelto friable, o sea, está un poco, utilicemos el término para que entiendan, el tejido está como aguadito, ¿ya? Sí. Y a lo que introducen la sonda, entonces, ¿cuál es la complicación que se puede dar en estos momentos? Porque tú sabes, metes en una cavidad donde no sabes hasta dónde llega el fondo y puedes traspasar, perforar ese útero. Y eso conlleva a que la paciente llegue a un estado muy grave y que incluso tenga que hacerse la histerectomía. Claro. ¿Ya? Y eso se ha pasado aquí. Es muy frecuente ver cómo se produce, no solo la perforación, en algunos casos se produce perforación y en otros casos se produce ruptura de cavidades internas del abdomen, como por ejemplo intestino. Y entonces se produce una sepsis total, un deterioro total, que está en serio riesgo la vida de la paciente. Entonces, esta es la idea de informarles a ustedes, amables televidentes, sobre esta situación que sea. Quiero que me ponga... Y todas las técnicas de aborto son cruentas, son muy cruentas. Son acabamos de ver como la técnica esa que se introduce de solución salina. Solución salina y que se quema el producto, imagínate. Sale negro, totalmente real. No se da, pero que la estábamos viendo en pantalla, puchica, ves prácticamente un producto totalmente calcinado. Miriam, sí la hacen las comadronas. La hacen aquí, ahora, con solución salina. Doctora Miriam, ya que están hablando sobre esto, la Biblia penaliza y condena de estos actos que cometen estas personas, a los jóvenes, más que todo a todas personas que quiere hacerse pues podemos decir aborto, curetaje, como sea. La Biblia lo condena porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6:23 que la paga del pecado es muerte. Si estas personas hacen el curetaje, el aborto, eso están matando una vida que Dios ha concedido en el vientre de esa persona. Y al matar estas personas a esa vida, están participando en su muerte espiritual y física. Dios lo condena, porque le digo lo que dice la Biblia, que todo el ser humano tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo y el Señor nos juzgará por nuestros hechos. Y dice la palabra de Dios que todo lo que el ser humano sembrara, eso segará allá arriba. Entonces es importante que hoy en esta noche pues esta orientación para todas las personas mayores, padres de familia y todo, y los jóvenes más que todo, hagan conciencia de lo que van a hacer, ¿no? Importante esa exhortación que hace el pastor a la comunidad, especialmente a los padres. En una ocasión, y le conversaba a la doctora Miriam Lucas, fue a mi consultorio a tomarse una ecografía, le hacía partícipe de esto que me pasó, algo medio jocoso, pero preocupante, ¿no? Fue una niña
muy pequeñita, de 13 años, embarazada a término, al consultorio, y yo le hablaba en forma un poco dura a la madre, que por qué no había tenido cuidado, que cómo había permitido que salga embarazada esta criatura prácticamente a los 12 años, mira como tiene 13 años y está embarazada a término. Y la paciente, y la madre de la paciente, una mujer joven también, me decía, doctor, pero si es el segundo embarazo, una chica de 13 años llevaba ya segundo embarazo a término, imagínense. O sea que se lo embarazaba a los 10 años. Es decir, ahí no hay otra cosa que un descontrol de familiar, ¿no? Un descontrol en los padres, que no hubo la precaución de esta muchacha que salga embarazada, y así un sinnúmero de casos que se dan. Quiero que me ponga un video que está... Pero espérate antes de que se me pase la idea, porque nosotros prácticamente hemos venido a hablar sobre el aborto, pero yo creo que tenemos que dejar muy claro cuáles son las medidas preventivas para que esto no se dé, porque de toda la situación que nosotros estamos hablando sería muy importante que por lo menos dejemos una semilla en todas las madres de familia, padres de familia, que ya nos quitemos el tabú de la vergüenza de hablar sobre las relaciones sexuales con nuestros hijos, porque tú sabes muy bien que ahora los adolescentes, tanto adolescentes prematuros, medianos y mayores, lo que ellos buscan en su pareja ahora son las relaciones sexuales, hablar claramente qué es una relación sexual. Eso no es el amor. Está muy equivocado eso de que la gente diga vamos a hacer el amor, pastor. Eso no es hacer el amor indiscutiblemente. Eso es tener relaciones sexuales que conllevan posteriormente a un embarazo. Claro. ¿Y cuál es el resultado final? Un aborto. Entonces trabajemos en eso, en las medidas preventivas, en los anticonceptivos. Ahora hay tantos anticonceptivos que no solamente hay que comprarlos, el Ministerio de Salud los da en donación. ¿Ya? Entonces yo creo que los padres de familia no deberíamos de taparnos los ojos, sino que hablar con nuestros hijos. ¿Tienes novia? ¿Estás con ella? ¿Tienes relaciones? ¿No tienes relaciones? ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar que prácticamente dañen la vida de los chicos y de las chicas? Porque ahí se les trunca todo. Ya dejan de estudiar las niñas porque tienen que criar al nuevo ser, si es que ese embarazo siguiera. O sea, son tantas cosas preocupantes que el tema del aborto no queda solamente ahí. En algunos casos, inclusive hasta que como que debe de ser así, decirle a los hijos, y si es posible en Estados Unidos, se da el anticonceptivo, los padres le ponen en su lonchera, en su maletín de escolar, colegial, le ponen un anticonceptivo, toma tu preservativo. Exacto. Ya son en países donde tienen otro tipo de cultura. Pero nosotros también ya deberíamos de comenzar a prepararnos como familia. En realidad nos produce... lo más suave es que queden embarazadas, sí. Lo más suave. Pero imagínate si no los preparamos a que utilicen los chicos, más que nada los preservativos, no solamente es que van a provocar un embarazo, sino que pueden contraer una enfermedad. Claro. Ya, una enfermedad como el mortal, SIDA, como el SIDA, o otra enfermedad, tantas enfermedades de tipo de transmisión sexual que hay, que son incurables, como el herpes, ¿cómo se llama? La otra, que se me escapa ahorita, la que no se cura y que es viral. Sífilis. El papiloma. Papiloma venerio. Ya, el papiloma venerio. Aquí en playas hay mucho. Entonces son herpes, una cantidad de herpes. Contaminaciones que están. Sí. Son afecciones de tipo sexual, que se las considera de transmisión sexual, pero que conllevan una forma de cultura que tienen que a la gente concientizarse para su prevención, porque aquí no hay forma de curación. En el caso de que salga una chica embarazada, como es el caso que nos atañe hoy, lo que pueden hacer es un aborto, y eso, un sinnúmero de causales y problemas que pueden generar a través de la práctica del aborto. En enfermedades de tipo venérea puede quedar una invalidez permanente en su salud, una enfermedad como el SIDA, que ya es una condena para toda su vida. En pocos años ya ese paciente realmente está muerta, pues, ¿no? Doctora, bueno, nosotros, uno como pastor está haciendo conocer a los jóvenes que llegan a la iglesia, ¿no? A orientarlos en esto, ¿no? Porque el sexo tiene que ser en el matrimonio.
porque dice la palabra de Dios que el matrimonio es un digno del Señor en el matrimonio. Ahora, yo veo que en distintas partes del mundo se está dando a los jóvenes, a los estudiantes, condones. ¿Y usted no creen que le estamos dando, el Estado o le está dando libre albedrío a tener sexo? Porque eso le estamos, como quien dice, le estamos dando libre a que tengan sexo, o que hagan esto, que se pongan esto, para que no haya el embarazo. Lo ideal sería concientizarlo que no lo hagan, ¿no? Pero es que esto va a tener aristas positivas y negativas, porque siempre la juventud se inclina por lo prohibido. Y si uno le dice, no vas a tener sexo, no vas a tener relaciones con tal persona o con nadie, más tienen, definitivamente. Por eso digo, aquí va a haber aristas positivas y negativas. Porque si uno le dice, no, yo más con ganas. Esta es la controversia. Bueno, de este y ¿le das el condón? Y también vemos que vemos los programas de televisión, se ven mucho novelas con mucho sexo, y entonces el joven es el que están dando la libertad para que los jóvenes vean y practiquen eso dice el chavo, sin querer queriendo, ellos vamos a hacer esto, ¿no es verdad? Pero para eso estamos nosotros acá, doctores, ¿no? Para orientar. Para orientar esa juventud, ¿no? Vamos a un corte, póngame ese video que está ahí, que es muy llamativo, mi querido Pedro.
después de haber visto estos videos y de haber tenido esta importante presencia de gente con mucho criterio, como la doctora Miriam Lucas, como el pastor Huacho Alvarado, como el abogado Marcos Ramírez, que nos acompañaron en este panel, dejamos a ustedes abiertas nuestras inquietudes, nuestra voz de llegar a la concientización de la gente joven, de las mujeres jóvenes y de los hombres también, ¿por qué no decirlo?, para que nunca más se procure un aborto, dadas las condicionantes psicológicas, dadas las condicionantes en salud que se presentan posterior a esto, y también los problemas que pueden generar a su propia vida como ser humano, a su conciencia. El pastor nos había explicado lo que Dios pena o reprime a un aborto, a una destrucción de una vida, la vida de un niño que se está gestando. Doctora Miriam. Bien, John, para ya finalizar, porque veo que el tiempo se ha cortado, gracias por la invitación que tú nos has hecho. Esto ha sido un programa muy interesante y yo sigo cuestionando la situación de los anticonceptivos para que las madres de familia ayuden a sus hijos, porque hay muchas chicas que no saben cómo hacerlo. Incluso todo lo que les he dicho es por experiencia como médico. Hay muchas mujeres que creen que si no han tenido un bebé no pueden tomar anticonceptivos, y eso es muy falso. Solo con la visita a cualquiera de los médicos de su confianza ustedes pueden entender qué es un anticonceptivo y cómo lo deben de tomar. Y para finalizar, ojalá que muchas mujeres que nos estén viendo saquen de su cabeza esa idea de querer abortar, porque no saben lo maravilloso que es ser madre y lo que se siente cuando nace ese producto y tú estás esperando oír el primer llanto de tu hijo, y más que nada cuando poco a poco va creciendo y recibes esas caricias de esas manitos tan suaves y lo primero que aprende a decir es mamá. No se pierdan esas emociones que Dios nos las ha dado especialmente a las mujeres para sentirnos madre. Gracias, John. Muchas gracias, doctora. Pastor, por sus palabras finales, Marcos. Gracias, doctor. Gracias por esta invitación. Es verdad que ha sido de mucho beneficio para nuestro cantón de General Villa Mi Playa. Y yo en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pido a los jóvenes que se abstengan, que busquen al Señor, que Él va a poner en su corazón de tener relaciones sexuales, que Él le va a ayudar a que solamente la Biblia nos habla tener relaciones sexuales con su esposa la que va a ser para toda la vida. Entonces eso yo lo que le aconsejo a los jóvenes de este tiempo. Gracias, doctor, por esta invitación. Gracias, pastor. Marquitos. Gracias. Mi único mensaje es que jóvenes sean conscientes en sus relaciones sexuales, sean responsables, porque las consecuencias las hemos visto y ustedes van a ser conscientemente, bajo la ley de Dios, juzgados cuando tomen esas actitudes por no haber tomado responsablemente el hecho de un acto sexual. No es un juego, no es llevarse por el momento, sino es un acto responsable, ¿no? Y no es que decirle ya, porque a esa edad, yo le digo una cosa, no son conscientes los actos, y bajo la ley se dice de que los actos, repito, no son conscientes. No es como una persona mayor que es consciente de esos actos, sabe a dónde llega. Mi mensaje, sépanlo hacer en el momento oportuno. Bajo la ley de Dios sí permite cuando tengamos conciencia de esto. Gracias, doctor. Muchas gracias, abogado, y muchas gracias a toda la amable teleaudiencia. Gracias, doctora Miriam Lucas. Gracias, mi querido pastor Huachito Barahona, mi amigo de toda la vida. Y gracias a ustedes por dispensarnos con su sintonía. Esperamos que esta charla sobre esta problemática, que es una problemática social, haya sido de mucho valor para ustedes. Que tomen conciencia, la juventud, sobre todo, de esta importancia de la relación sexual con parejas y sobre todo con todas los
condicionantes para que nunca más se produzca un aborto aquí en el Cantón General Villamil Playas, Pozorja ni El Morro. Un abrazo, buenas noches. Gracias.